per la Universitat Politècnica de València i tenim el gust i el plaer de que mos faci avui una xerrada sobre el tema que ella ha triat. Efectivamente, es así. Muchas gracias, Elisa, por tu presentación y, por supuesto, a todos por haber venido aquí a escucharme en la explicación que voy a hacer sobre la pintura y sobre el color, sobre la luz, sobre, bueno, muchas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. La verdad es que es bastante larguito la proyección que he hecho aquí. Hay como 100 diapositivas y si las comentamos todas, pues son más de 100 minutos, ¿eh? O sea, pero bueno, iremos rápido en algunas y tal. Otros son rótulos simplemente y no hará mucha falta. Pasen, pasen. Pasen, pasen. Pasen y vean, exacto. Solo quedan 4 sillas ya. No, ni amb ¿Hay más? ¿Hay más? Vale. Lo que interesa de esta experiencia que estamos teniendo en este momento es que haya mucha interacción. Interacción, comentarios, participación por parte vuestra, que no sea simplemente un rollo que os voy a soltar yo aquí sobre lo que yo he hecho durante 40 años en la pintura, porque sería inmenso y aburrido, contado así de esa manera. Y entonces lo interesante es que vayamos intercalando comentarios, preguntas, sin ningún problema. Simplemente levantáis la mano, el brazo, y yo os daré paso cuando sea oportuno. Empiezo con la primera diapositiva. Bien, esta primera obra que tenemos aquí es de lo mejor de mi producción, en el sentido, os enseño el final, digamos, el final de la película para que os hagáis una idea de lo que vamos a ir viendo poco a poco, cómo se llega hasta ahí. Este es un cuadro bastante grande, prácticamente es el doble de lo que tenemos aquí ahora en pantalla, en la realidad. Y es un cuadro que pinté a partir de una visita a Mallorca, a Palma de Mallorca, en el interior de la ciudad, en el centro. Encontré un sitio que se llama el Capuchino, o sea, la marca Capuchino, que está en Valencia también, en la Plaza de la Reina. Hay un bar allí, un café, una cafetería. Y entonces este lugar realmente me pareció súper mágico porque es un edificio muy grande, ahí solamente se ve la parte del patio, pero es un edificio muy grande de 3 plantas, donde hay pues, muchas cosas, buena decoración pues, de los años del principio del siglo, de la época gloriosa de la burguesía catalana, etcétera, etcétera, y está muy bien el lugar. Entonces a mí me gustó mucho esa perspectiva, he pintado varios cuadros, no solamente sobre ese tema, porque ya digo que me juntaba todos los elementos que he investigado y que me han gustado más, que es la gente, las sombrillas y los árboles. Es decir, esos 3 elementos, ya veréis que se repiten en muchas composiciones. Es un descubrimiento que yo hice a lo largo de muchas intervenciones, de muchas composiciones que he elaborado, y en este caso en concreto, pues es donde parece ser que he conseguido una mayor combinación de esos elementos. Este cuadro ha servido de mural también, de boceto para un mural que luego veremos también. Fue el primer mural que he pintado en el Club Alfinach, en Puzol, con ese mismo tema. Pero evidentemente este es el original y tiene unas características especiales. No se ha vendido todavía, o sea que lo tengo yo en este momento. Si alguien lo quiere ver en directo, pues luego os comentaré cómo puede ser eso. ¿Puedes pasar? Alfinach, precisamente donde estábamos pintándolo, aquí está la plataforma elevadora, esta es la ayudante, y ahí, pues con ese espacio tan irregular, porque no es rectangular, sino que es un isósceles, pues hice el gran esfuerzo de adaptar esa obra que hemos visto a ese tamaño que dan 6 metros por 5, o sea, una cosa bastante grande, una experiencia única. Puedes pasar. Bien, esta es otra de las composiciones también más conseguidas, también un cuadro muy grande, es 2 por 2 metros, el original tampoco está vendido, lo tengo yo en mi casa colgado, y este lo presenté, era para un concurso BMW, que no me lo seleccionaron, pero este cuadro estuvo en la Feria Gante, la feria linear, y bueno, ahí tuvo un gran éxito y una gran sensación por parte de todo el mundo que pasaba por ahí y lo veía, porque es un cuadro muy grande, de 2 metros por 2, o sea, 2 metros por 2 metros, cuadrado,
y es muy interesante, como veis ahí, es una composición de muchas figuras, donde yo he desarrollado una capacidad de dibujar la figura bastante fácilmente, pero que ha costado muchos años, como iréis viendo. Sí, este es el título de la conferencia, el paisaje como excusa, luz y color. Es decir, ¿puedes pasar? Ah, vale. Entonces, el paisaje, como iremos viendo, pasas, vamos a ver los inicios en Bellas Artes, y ahí veréis que donde mejor me lo paso de las asignaturas que hay en Bellas Artes fue precisamente en paisaje. Entonces aquí vemos justamente uno de los paisajes que pinté durante la carrera en Viveros. Este cuadro está pintado en Viveros, y ahí, aparte que yo estudiaba psicología por la mañana y, no, al revés, psicología por la tarde y Bellas Artes por la mañana, entonces en ese sentido resulta que ahí, sin darme cuenta, yo estaba pintando muchos paisajes durante esa asignatura, y este cuadro en concreto, que también está en mi casa, pues intervine con unos colores diferentes de la realidad por primera vez, ¿vale? Por primera vez, porque esto es el año 76. Entonces, la primera vez que, de una manera totalmente intuitiva, yo interpreto que este árbol es rojo en vez de ser marrón, o que hay unos amarillos en las plantas, etcétera, etcétera, que naturalmente hay amarillos normalmente, ¿no? Pero que allí no había porque era una sombra, etcétera. Entonces, el poner unos colores diferentes de la realidad, eso me produjo una sensación de que aquello era interesante, y así fue también a los profesores. Al final aprobé esa asignatura sin haber ido mucho a clase y haber pintado demasiados cuadros como los compañeros, pero este cuadro realmente lo tengo guardado porque es el comienzo de mi carrera fobista. O sea, yo sin querer, pues me he inclinado por el fobismo. ¿El fobismo qué es? ¿Habéis estudiado el fobismo? Sí. El fobismo, pues ya sabéis que es el cambiar los colores de la realidad. Simplemente, matiz, etc. ¿Ya puedes pasar? Este es otro de los cuadros de esa misma asignatura. Precisamente este fue el examen, un examen de final de curso. Y como veis, estaba más sujeto a lo que quería el profesor para aprobar, y entonces en ese sentido, pues no hay tanto cambio de color, ¿eh? O sea, aquí es más como era realmente el original, en Viveros. Paso. Bien, saltamos rápidamente, esto ya es en Barcelona. Un concurso de pintura rápida. Empiezo a conocer en Barcelona lo que son los concursos de pintura rápida, que aquí en Alboraya concretamente hay uno, que lleva muchos años. Luego veremos un cuadro que he pintado yo en ese concurso. En fiestas que lo hacen. Exacto, en verano, sí, creo que es, ¿no? En septiembre, por ahí. Sí, es todos los concursos de pintura rápida, y me di cuenta de que los cuadros se podían pintar rápidamente. O sea, ¿y eso qué quiere decir rápidamente? Pues no quiere decir que vayas muy rápido, sino que hay unas técnicas que puedes aplicar al óleo para que seque antes. Y entonces lo que yo conocí allí fue pues que mezclando el óleo con selladora titán, por ejemplo, selladora titán, que es una imprimación para madera blanca, entonces lo mezclas con los óleos y te convierte el óleo en una pintura casi como acrílico, o sea, seca muy rápido, pero se disuelve con agua ras. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue un gran descubrimiento que ahora lo descubro porque ya he pintado muchos cuadros, y no me importa que se comparta esto, pero era un secreto muy bien guardado. Y aquí veis un poco un pequeño resumen, o sea, una pequeña parte, digamos, del currículum que empieza ahí en el año 88 con las exposiciones individuales. O sea, las 3 primeras exposiciones individuales que yo realizo son, como suele pasar, mucha gente que empieza, pues en una sala de exposiciones de la Caja de Pensiones, la Caixa de Pensions, en Barcelona, esto es en Sala Jacint de Porta de Barcelona, es una casa de cultura, como puede ser la Casa de Cultura ahora, y esto es una galería ya, esto es una tienda de marcos, tal, un poco galería y demás, ¿no? Entonces, el mismo año 88, en Barcelona, hice esas 3 exposiciones. O sea, una en enero, otra en junio y otra en noviembre. Es decir, el mismo año. Y probando diferentes tipos de obra, claro, para ver.
porque también he hecho una parte de abstracto, de unas composiciones más abstractas. Y entonces, justamente en esta experimentación que vemos aquí, en esta pantalla, cuando yo expongo en esta exposición obras abstractas, ¿de acuerdo? De expresión abstracto, que creo que no están en las imágenes, pero es igual para no marear y tal. Y justo en esta exposición, el año siguiente, en la misma sala de Barcelona, me vienen al estudio, en el interín de haber hecho esa exposición, y dice, oye, vamos a ver tu estudio y tal, a ver cómo es. Y tal, por casualidad, los galeristas. Y entonces digo, vale, de acuerdo. Y entonces vinieron al estudio y pronto ven 2 cuadros que había ahí guardados, digamos, en un rincón, de los de la asignatura de paisaje de Valencia, que eran todo paisajes como los que hemos visto antes. Y entonces se quedaron, ¿y eso también lo haces tú? Digo, sí. Ah, pues si haces esto lo vendemos inmediatamente en Arenys de Mar, en un hotel, en Lloret de Mar, no sé. Mucho más reciente, esto está pintado en Monasterios, que es la urbanización cerca de donde vivo yo en Alfinats. Entonces en Monasterios hay una vista que, subiendo por los caminos y todo esto y tal, ves el mar y ves toda la llanura que hay ahí del valle de los monasterios ves toda una vista espectacular. Este está pintado en natural en 2 sesiones, primero con acrílico y luego con óleo, y también es un cuadro que se ha vendido ya en Madrid también muy interesante como paisaje, expuesto en diferentes sitios. Bueno, lo han visto mucha gente y todos lo han comentado. ¿Qué tamaño más o menos? 1 metro por 1 metro tienes. Bien, este también es de Monforte, pero este está pintado de foto, porque ha puesto un cartel que habéis visto en el estudio. Entonces ahora os voy a comparar lo que es pintar en el estudio y lo que era pintar del natural. Son 2 cosas diferentes. Pero yo siempre recomiendo a todo el que está empezando que no empiece por el estudio, que no empiece por las fotos, ¿vale? Sino siempre por el natural. Eso es importantísimo. Primero hay que empezar años sobre el natural. Y el natural te va a dar unas claves y unos mecanismos para precisamente luego en el estudio intentar mantener la misma tesitura, ¿no? Entonces, fijaos que aquí esto está de foto, yo noto que hay algo distinto, pero realmente no hay tanta diferencia. Este cuadro lo he puesto porque en la exposición esta de Barcelona, pues creo que no está aquí, me parece que no está en la foto. O igual está después. Bien, este es otro paisaje también del estudio, en el sentido de que está pintado de fotos, ¿vale? Una foto que hice por Ávila o por Soria. Una mañana, en fin, descubro de pronto que estaba durmiendo cerca de este riachuelo y que era magnífico. Hice unas fotos y luego lo pinté para un concurso y también es un cuadro muy interesante. Porque la característica de mi pintura también, llegamos a este punto, es que cuando la ves de cerca ves manchas únicamente y es como abstracta. Sin embargo, cuando te vas un poquito más para allá, entonces ves realmente el volumen y desde ahí, claro, desde ahí, pero desde donde estoy yo, o sea, yo que estoy aquí, veo aquí manchas y llueve. Aparte creo que está cortado, este cuadro está cortado, es un poquito más, se ve más grande, ¿eh? Figura humana que decía antes, como protagonista del paisaje, es decir, hasta ahí hemos visto paisajes donde no está casi la figura humana. De pronto digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no voy a poner figura en los paisajes? Puede ser interesante, ¿no? Entonces empiezo a investigar un poco esa cuestión. Y este cuadro en concreto fue el primero que, después de estar en piedra pintando muchos paisajes del exterior, etcétera, etcétera, de pronto pues me digo, pues ya estoy cansado de ir fuera y de hacer tantas cosas, voy a pintar lo que tengo allí. ¿Qué tenía allí? Pues tenía a mi ex, en concreto, que estaba conmigo, y entonces le digo, oye, pues ¿por qué no te pones aquí y ya que estás leyendo y tal, pues mientras estás leyendo yo te pinto? Entonces busqué una composición que fuera diferente de lo que se ha hecho normalmente con la figura.
porque hay muchas cosas que se han trabajado a nivel clásico, etcétera, ¿no? O sea, la Venus de Velázquez, por ejemplo, o de Goya, etcétera, o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, quise buscar algo distinto. Entonces, busqué ese escorzo desde atrás que me permite, pues, una composición muy, para mí, súper original. Yo lo vi en ese momento, cuando lo estaba pintando, digo, ostras, yo estoy haciendo aquí algo muy interesante. Cuando te distancias y ves lo que has hecho, dije, ostras, esto es verdaderamente pues una obra para tener en cuenta. Y efectivamente, luego, con el tiempo, esta obra se expuso en esa primera exposición de Valencia de la Galería Garbí, en el catálogo, y salió en toda la prensa, en toda la publicidad que se hizo de esa exposición, y además es que se vendió antes de inaugurar. O sea, antes de inaugurar se vendió. Yo sé quién lo tiene ahora mismo en Valencia, creo que está en un pueblo de estos que hay ahí cerca. Fui a ver la casa donde está exactamente, de la persona que la había comprado, etc. Pasas. Este también está pintado, la figura, como vemos, estamos en la figura. Hay una figura principal, que es un chico ahí en la bicicleta, pero que apareció después. O sea, yo estaba pintando el entorno del fondo y de pronto aparece el chico aquí en la bicicleta y digo, ostras, pues lo incluyo, ¿no? Rápidamente, y efectivamente, o sea, entonces me quedó una composición como mucho más interesante, que es lo que estábamos hablando, de que la figura con el paisaje encima ya tiene un doble valor, ¿no? Entonces, este está pintado en Obarco de Valdeorras. Pero este está del natural, ¿eh? O sea, no, los dos que hemos visto son del natural, no son de foto, de momento. Este también es del natural. Este también fue espectacular. O sea, esto estábamos pintando ahí en Obarco y en el río que había en Obarco de Valdeorras pasa el Sil, el río Sil. Y entonces al lado del río pues era muy interesante pintar, ¿no? Y ahí hay gente que estaba haciendo, pues, haciendo playa allí en el río, ¿no? O sea, estábamos ahí tomando el sol o lo que fuera y bañándose. Y estas 5 niñas pues estaban por ahí jugando, tal, los padres estaban por allí, no sé cuánto. Y entonces de pronto dije, ostras, ¿y por qué no pinto ¿por qué no pinto a estas chicas, pues ahí como se pongan ellas, ¿no? Pero claro, yo pensaba, tendrían que estar un poco quietas y no era muy difícil pintarlas. Y efectivamente, hablo con ellas, le digo, oye, mira, es que estoy pintando, estamos pintando aquí y tal, ¿podríais quedaros sentadas un poco ahí un tiempo para que os pinte? Y entonces efectivamente dijeron, sí, ningún problema y tal. Y entonces y les dije además, poneros como queráis. Y oye, ellas mismas ya se colocaron en esa posición. Es decir, eran supermodelos en ese aspecto. ¿No tienes ido a presentarte? Sí. Claro, teniendo en cuenta que estábamos rodeados de 17 otros artistas que estaban con nosotros pintando otras cosas, que eso también te daba una energía muy interesante. Y entonces, pues, yo ahí lo tuve bastante claro, porque eso está pintado como mucho 3 horas, ¿eh? Y entonces las chicas estaban encantadas, hicieron fotos, tal, y luego además les hice una sesión de fotos a varias, 2 por aquí, 2 por allá, en el río bañándose, saliendo del río, jugando en el agua, tal. Hice un montón de fotos y de sesión ahí con ellas, muy interesante, que luego pinté en cartones para el Supermercado del Arte, que también han tenido muchísimo interés. Ya pienso que hay que moverse, no solamente quedarse en Valencia o en alrededores, y tengo un contacto en Sevilla, porque yo soy sevillano de nacimiento, entonces ahí en Sevilla pues consigo un individual por los contactos que tengo yo allí en la ciudad, etc. Y bueno, pues también es una experiencia muy interesante, pero bueno, no voy a profundizar en ella. En Castellón vuelvo en el 95 porque había tenido tanto éxito en las exposiciones anteriores. En Castellón la verdad es que se vende bastante bien y tuvo mucho éxito en y vuelvo a repetir en el año 95. Este es uno de los cuadros del Palau, ahora vienen los cuadros del Palau por la FSA. Este es uno de los cuadros que pinté justamente en un ensayo de la Orquesta Municipal. Me dejaron estar ahí en el escenario donde estaban ellos tocando, entonces yo accedí ahí y entonces me puse el caballete y entonces empecé a pintar aquello, ¿no? Interesante. Este es el cuadro que os decía que han reproducido en pósters. O sea, fue una de las series finales de todo lo que pinté en el Palau. Pensé en la composición me refiero a la forma de ordenar los elementos. Aquí, como veis, hay una C,
muy interesante, que era algo que no había utilizado mucho antes. Sin embargo, cuando se utilizan estos esquemas compositivos, como pues una C, una D, la diagonal, ¿no? y esos elementos geométricos, pues la composición gana mucho. Y entonces en este caso pasó eso, y este cuadro es algo que se podía... Bueno, de hecho, cuando lo estaba pintando en el Palau en directo, vino un cirujano, me preguntó el precio, le dije que eran 400.000 pesetas, me parece, de la época, 4.000 euros, me acuerdo ya. Y entonces le pareció muy caro y tal, pero decía, uy, eso es lo mismo que me cuesta a mí una operación de corazón y tal. Que me pagan a mí por eso. Entonces, dije, pues sí, es verdad, sí. Y lo sigo teniendo yo porque es un cuadro espectacular. Lo tengo en el dormitorio, además. Este también lo tengo en casa. Este está reproducido también en un calendario en Japón. Bueno, esto es en Colonia, unos músicos, está pintado de foto. Pero estamos os recuerdo que estamos en el apartado de la figura y el paisaje. Figura y paisaje. En este caso es paisaje urbano, o sea, casas. No es en el campo. Pasas. Aquí lo mismo, esto es Alemania, también una pista de hielo de estas que hay por ahí. Esto estuvo en Chicago y creo que se vendió allí al final, sí. Este es Sevilla, que de pronto descubro Sevilla después de mucho tiempo, lo que es el barrio de Santa Cruz en concreto, y ahí he pintado también muchas cosas, que ahora algunas saldrán por ahí. Esta es una de esas composiciones muy compleja, es un cuadro bastante grande, donde hay figuras y hay pues, un entorno de ciudad, en ese sentido, ciudad antigua. Ciudad, ¿vale? Hemos estado en el campo, los jardines, vamos a ver un poco cómo se resuelven el tema de los paisajes urbanos. Bien, esto es, como veis, esto es Barcelona, en los años 80, por ahí, un tío vivo, entonces, está pintado en un concurso de pintura rápida, ¿eh? Está pintado en esta situación de que hablamos inicial, pero que también es muy interesante. Este también es de los primeros, pero de foto. Este es un pasaje de Bruselas, que lo he pintado también varias veces posteriormente, no sé si lo veremos luego. Esto está hecho de un calendario, me parece, la foto es de un calendario, y bueno, pues, hay una interpretación que también tuvo mucho éxito, también está vendido. Este es las Ramblas de Barcelona, también es de una foto de un calendario también, ¿eh? O sea, las fotos de calendario son muy interesantes. Vale, las terrazas. Las terrazas fue, como hemos visto al principio, en el primer cuadro aquel, un descubrimiento que hice durante muchos años, que vi o sea, este cuadro está pintado en Sant Cugat del Vallès, un domingo, entonces había un concurso de pintura rápida, pero yo ya pensaba que tenía una cotización que no me interesaba el premio que daban los concursos de pintura rápida, me daban, no sé, 1.000 euros y yo ya estaba vendiendo a 2.000 o 3.000, ¿no? Entonces, pero el tema me interesó, o sea, el hecho de estar ahí pintando el natural, esa terraza, me produjo pues una sensación muy interesante, que estaba descubriendo algo verdaderamente nuevo, ¿no? Y este fue uno de los primeros donde experimenté eso. Este fue otro que pinté, que este sí que lo presenté a un concurso y me dieron un premio, lo que pasa que no fue el primero y todo lo tengo todavía. Sí, voy a pasar. Este es uno de los pintados en Novarco de Valdeorras, la beca, también con figuras del natural. Pasa. Y estas son las terrazas en el estudio, ¿eh? Estamos viendo las terrazas en el estudio. O sea, este ya está pintado de fotos. En concreto, este está pintado con dos fotos. O sea, esto es una foto y esto es otra, pero están fundidas. Esto es también Sevilla, para Barrio Santa Cruz. Pero, bueno, esto también es Sevilla. Como veis, las sombrillas, los árboles y la gente abajo, o sea, es la Gestalt que a todo el mundo le gusta, ¿no? O sea, que tiene un atractivo especial y que descubro con el tiempo. Pasas. Bien, esto es un crucero donde hay gente también, no hay árboles, pero bueno, como es un crucero, pues ya se supone que transmite unas sensaciones muy interesantes para todo el mundo, ¿no? ¿Pasas? Esto también es Sevilla, este fue el cartel de una de las exposiciones del Parlamento Europeo, que luego veremos. Esto es Menorca, una cala de estas maravillosas que hay por ahí, cala Macarela.
Yo quería preguntarte, Sí. tú cuando tienes el lienzo en blanco, estás al natural o estás en fotografía, que es un poco diferente, ¿cómo te planteas la composición? Es decir, haces unas cuadrículas y metes ahí figuras, haces una C, como has dicho, en otro sitio. ¿Cómo lo planteas? No, vamos a ver. Antes que nada, lo primero que hay La que... composición, otra cosa es el color. Lo primero que hay que hacer es elegir el tema. Entonces, para elegir el tema, normalmente si es del natural, tienes que ver mucho, tienes que pasear, tienes que ir, buscar, hasta que haya algo que te llame la atención especialmente. Vale. Una vez ya tienes el tema, y dices, ostras, este tema me gusta, me interesa. Entonces, cuando ya tienes el tema, tienes que ver la composición, el segundo punto, que es cómo ordenas esos elementos. No tienes por qué hacerlo tal como están allí. Puedes cambiar una farola que está aquí, la puedes poner a la izquierda. Puedes poner una señora que está aquí, lo pones a la izquierda. Puedes un camarero, etc. O sea, puedes cambiar las cosas de sitio, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la dinámica, más o menos. Pero hay estructuras que resultan siempre bien. Sí, claro. Hay digamos, un análisis histórico de muchas obras, de muchos artistas, que se ha pensado que utilizando unos esquemas u otros se consiguen unas sensaciones mejores o peores, claro, sí. Hay cosas de este tipo. Evidentemente, por ejemplo, el tema famoso de los 3 tercios. ¿Sabéis eso? ¿No? No. Pues eso es muy fácil porque además todos lo tenéis en el móvil. Todos lo tenéis en el móvil. Cuando hacéis una foto con el móvil, os aparece una cuadrícula que viene más o menos por aquí y simplemente lo que hace es dividir el alto en 3 partes iguales y el ancho en 3 partes iguales. Entonces, donde se cruzan esas líneas, o sea, por ejemplo, esta con esta, pues daría por aquí, o aquí, o aquí, o aquí, más o menos, ¿no? Entonces, si ponéis el elemento importante de la composición en uno de esos puntos, de esos 4 puntos, pues ya tenéis muchísimo ganado. Normalmente lo ponemos en el centro. No, en el centro no. Eso era exactamente lo que quería que dijeras. Ah, ¿eso es lo que quería que dijeras? Pues ya lo he dicho. O sea, en el centro nunca. O sea, siempre en esos puntos. Pero bueno, esto yo tampoco lo he sabido desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, esto no te lo dicen en Bellas Artes. Esto es una cosa bastante reciente y que se ha aplicado en los móviles, ¿eh? O sea, es decir, que hace, yo qué sé, 10 años, o sea, de esto. Pero eso, por ejemplo, es si es para paisajes, ¿no? O algo así. Pero No, si, para son, todo, para si todo. son personas que están ahí en el centro... Para ¿también? todo, para todo. Es que estéticamente el ojo humano va a esos puntos. Sí. Y también he observado que en todas tus pinturas siempre hay un elemento en rojo, en grandantes, como... Sí, una sombrilla. Siempre pones un rojo. ¿Ah, sí? Siempre, sí. Bueno, En esto ya todos son los que has cosas... pasado. Ya. Bueno, eso ya es una cosa a estudiar, ¿eh? O sea, Yo pienso que el amarillo lo utilizas mucho. el amarillo. Porque haces complementarios, hombres morados. Sí, o sea, el amarillo lo he usado mucho, entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque en una galería me comentaron que el amarillo, bueno, en muchos sitios, ¿vale? Que el amarillo es oro, entre comillas, es oro el amarillo, y entonces atrae mucho al dinero. El amarillo lo asociamos al oro. Sí. Eso es una asociación. Claro, pero que inconscientemente el amarillo transmite esa necesidad de decir, ¿no? Algo así. Entonces me dijeron, la gente que pinta con amarillos pues tiene mayor interés a nivel de ventas, ¿no? La psicología aplicada a la economía es, por ejemplo, van a decorar una cafetería, van a hacer un restaurante, entonces miran, el color de los manteles azul nunca, porque el azul te da la sensación de saciedad. Colores de las paredes amarillos nunca. Y entonces dices, ay, no me he dado cuenta. Pues fíjate, los colores están precisamente los psicólogos mirando qué sensación da. ¿Os dais cuenta cuando hacen un hospital? Hay modas que dicen el verde manzana, hay épocas verde manzana, otras épocas dicen el gris perla. Es aséptico, son colores asépticos, pero que te dan sensación de limpieza y diafanidad. Pues en los restaurantes y en los hoteles estudian también los colores para que el cliente se sienta más a gusto, menos a gusto, hasta los manteles, fijaros. Es otro de los
de los cuadros pintados de Mallorca, del Capuchino, que os decía al principio. Este Capuchino tiene muchas posibilidades. Este es otra composición desde arriba, porque era ya os digo, un edificio de 3 plantas, y también es una obra reproducida en pósters. Sí. Ese es el de antes, al principio, que hemos visto. Los interiores. De pronto, una vez ya he estudiado todo lo que son las terrazas, con la gente, los paisajes que hemos visto hasta ahora, la figura dentro de esos paisajes, de pronto digo, bueno, es que tengo que inventar algo más, porque si no, la pintura la suelen comprar ciertas personas. Por ejemplo, de aquí, de este grupo que tenemos aquí, pues aquí habrá, por ejemplo, 3 personas que compren, ¿vale?, de mi pintura. Y esas 3 personas, con el tiempo, seguirán comprando. ¿Entendéis? Es decir, la pintura con un artista hay una relación muy cercana, muy unívoca. No es algo que le guste a todo el mundo por igual, sino que hay muchas gradaciones, y la gradación final, que es la de comprar, la de tener una obra en casa, es algo muy puntual, muy curioso. Y esas personas repiten. Entonces yo digo, ostras, si me están comprando, yo tengo una serie de coleccionistas que tienen muchas obras mías. Por ejemplo, hace poco, creo que, no sé si hablo de esto luego de las subastas Katawiki, no sé si lo pongo ahí, algunas subastas Katawiki que he hecho hace unos años, y ahí, por ejemplo, una médico alemana, pues fue la que compró como 25 obras distintas. Entonces, esa señora además apostaba mucho en las subastas para llevárselo ella. Es decir, que cuando alguien encuentra pues lo que le gusta y tal, es que está ahí siempre, está ahí siempre, ¿no? Es muy curioso. Vamos a ver los interiores, el paisaje urbano de los interiores. Bien, esta foto está bastante mal porque la hice casi in extremis. Esto fue un concurso de pintura rápida en Barcelona, me parece, en Esplugues de Llobregat. Yo estaba trabajando en el instituto de allí, y entonces estaba en Valencia ese fin de semana, y digo, oye, el domingo me voy ahí con el autobús y me voy al concurso ese de pintura rápida. Entonces llegué ahí justo porque era a las 12 cuando cerraban, pero hasta las 2 se podía pintar. Entonces, justo estaba allí una mesa como esta, un sitio cerrado como este, y digo, ostras, pues allí mismo me pongo a pintar aquello, porque no me tenía tiempo de irme a ningún sitio. Y entonces me puse a pintar en el interior del bar. Ahí es una persona jugando al billar y tal, y entonces muy rápido, con un estrés impresionante de rapidez, con toda la selladora que hemos dicho, etcétera, etcétera, y me dieron el primer premio. Entonces me quedé sorprendidísimo de decir, ostras, pues sí, a veces realmente las cosas hechas muy rápidas, con mucha intención y con lo que tienes ahí mismo, lo tienes delante, pues también funciona, ¿no? Ese es un casino de Obarco de Valdeorras, el sitio este del río, de las niñas y tal. Entonces allí de pronto, como buscando otro tema, pues me fui al interior del casino, pedí permiso, y estaban ahí jugando las cartas, mucha gente y tal, entonces pues lo pinté. Y también este justamente está en la colección de Obarco de Valdeorras. O sea, cuando terminas la beca tienes que donar un cuadro, ¿no? Entonces este fue el que doné en aquel momento y está ahí en esa colección. Ah, y mira, este es la iglesia de... ¿cómo se llama el pueblo? No, Almusafes, exacto, correcto, Almusafes. Ahí también fue una cosa espectacular. O sea, llegué tarde y había muchísima gente pintando, muchos alumnos de Bellas Artes, de paisaje, pintando los parques, las casas que hay por ahí. Y de pronto voy por la acera y veo una iglesia abierta, ¿no? Que normalmente no está abierta, pero era domingo por la mañana, entonces estaba abierta. Y yo me giro y digo, ostras, todo lo que es el altar, con unas columnas doradas, una cosa muy barroca, tremendo, ¿no? Y estaba encendido, y digo, ostras, esto es impresionante. Y yo de pronto, rápidamente dije, ostras, ¿y si me pongo a pintar esto? Y efectivamente, o sea, entré, estaba en misa, tal, y me esperé a que acabara, le preguntó al cura que estaba dando la misa, oye, mira, y tal. Bueno, el hombre encantado. Luego os cuento, si me da tiempo, porque es muy largo. El hombre estaba encantado porque tenía colección de obra, había tenido contacto con gente de Bellas Artes, de no sé qué, me enseñó por dentro del altar que tenía ahí una colección de no sé qué, bueno, una cosa impresionante. Tanto que entendí que me diera permiso para pintar allí, y no solamente eso, sino que yo estaba pintando y él sale con el palio, o sea, con esto del palio, con toda la comitiva de la fiesta de la Virgen, no sé qué, y entonces sale por allí y entonces me saluda cuando está en ese... Yo estaba pintando y
Y yo, esto es impresionante. Luego, cuando ya lo termino, también vino ahí a verlo, etcétera. O sea, que tuvo un gran interés el hombre. No era algo hostil, sino todo lo contrario. Fue lo máximo. Y efectivamente pinté un cuadro pues que se vendió posteriormente a unos coleccionistas en el estudio. Muy interesante. No, los colores no son esos, ¿eh? Es parecido, pero... Bien, esta es la exposición del Palau de la Música, donde también hay interiores. Claro, porque hay todo el interior. Esto es el principal. Este es el principal, se vendió en Madrid, según dicen, a Gunther Sachs, es decir, uno de los amores de Brigitte Bardot. Pero no está confirmado. Esto es la Paloma de Barcelona, es un teatro que había allí, ya creo que ya no está. También lo conseguí por un calendario de la Caixa. Entonces dije, ostras, los teatros también, los intereses de teatro también pueden ser un tema muy interesante para pintar. Entonces, efectivamente, encontré también ahí un filón, digamos, porque los teatros en Madrid, los intereses de teatro se vendieron, no sé si hay más ahora, ¿puedes pasar? Este está reproducido en póster, además, ¿eh? Ese que hemos visto está reproducido en pósters. Este fue un premio en Nueva York, es el primer premio internacional, bueno, esto es un bar de Londres, un pub de Londres, que estuve en un viaje allí, entonces hice una foto y lo pinté, y entonces con espátula hice una cosa pequeñita y tal, y lo presenté a este concurso que era de un periódico de Madrid, que hacían con una galería de ahí de Nueva York, pues este premio y tal, y entonces bueno, fue toda una experiencia. Este es el mismo sitio del capuchino que decíamos de la fuente y todo eso del exterior, pero en el interior. O sea, para que os hagáis una idea de cómo es el interior del capuchino. O sea, es este edificio que veis ahí, por aquí se entra a la terraza, por ahí se va a la terraza esa que conocemos, pero el interior es esto. Y entonces ahí también este cuadro, pues muy interesante, de concurso, también vendido, y también he pintado muchas veces en cartones, etc. Bien, estamos más o menos en el 88... 98, perdón, sí. Expongo en Gijón, en la galería esta que conozco por pues, viajes que haces de turismo, a la vez vas buscando galería. En Irún también lo mismo, un contacto, etc. Y nada más y nada menos que en el 98, bueno, un poquito antes, 96 por ahí, tengo un contacto con una persona de Valencia que era... bueno, yo mandaba muchos catálogos de las exposiciones y le llega a esta persona en el departamento de la Universidad Politécnica, ¿no? Entonces le llega allí el catálogo y lo ve y le interesa mucho mi obra. Hablando con él, pues resulta que se podían hacer exposiciones en el Parlamento Europeo y que él había hecho ya alguna con algún pintor de Valencia. Y digo, ostras, pues vamos a hacerla, vamos a hacerlo, y efectivamente. Entonces él accedió a comisariar, digamos, la exposición esta primera del Parlamento en el 98. Que fue muy interesante porque era mi primera exposición internacional donde yo salía con mis cuadros, con el coche, tal, y entonces, claro, los precios también, cuando estás en esas condiciones, los precios suben, ¿no? Porque hay unos gastos de hotel, de coche, tal. Bien, luego ya empiezo, bueno, aquí vuelvo a otra galería de Castellón, porque la María Cabello ya cierra, entonces empieza otra galería de Castellón en el 99, hago una individual también ahí, con la que tengo también unas ferias, unas cosas que no están puestas. Bien, el 2000, que fue un año muy significativo, porque era el cambio de siglo, ya os acordáis, pues yo dije, bueno, pues este año hay que hacer muchas cosas, porque tiene que constar en acta y tal, y entonces hice estas 4 individuales, en Sevilla, en Cantabria, en Madrid y en Badajoz, y concretamente... En Madrid es donde empiezo a exponer con CC22, que es Claudio Coello 22, en Madrid, que es el centro, es donde luego, o sea, donde en este momento, es donde empiezo a vender esos cuadros de la Duquesa de Alba que he comentado antes, de Barcelona. O sea, esos cuadros no se van vendiendo, no se van exponiendo en las exposiciones anteriores, pero cuando llegan aquí se exponen y se venden a eso es lo que suele pasar. ¿Pasamos? Esto es Valencia, esto es un café que hay en la calle del Mar en Valencia, que ahora ya no está así. Antes era una decoración a base de Coca-Cola, todo rojo, con chapas de Coca-Cola, etc. Y ese sitio tuvo mucho interés. Hay varios cuadros pintados sobre ese mismo tema. ¿Pasas? Esto es Chicago, también hacemos un viaje a Chicago a buscar galería, etc. Y entonces... este es un bar de intelectuales, de artistas y tal.
este también fue un descubrimiento en Bilbao. O sea, en Bilbao, uno de otros viajes, pues de pronto paso por la acera y veo un bar que se abre así, con esta curva de la barra y tal, y me parecía ir rojo. Estaba todo pintado de rojo. Entonces digo, ostras, pues ya no tengo que cambiar los colores, ya los tengo ahí. Y entonces, de este tema he pintado también muchísimo, muchísimo. Incluso esta composición de figuras, de estas figuras que están aquí, las he aplicado también en otras composiciones, etc. ¿Sabes? Es una fuente inagotable. Este ahora mismo está poniéndose en Marbella, ahora mismo está en Marbella. Esto es Dinamarca, o sea, Copenhague. Esto es Copenhague, el crucero ese que hemos visto empezaba en Copenhague. Entonces, cuando estábamos cenando, pues hice unas fotos ahí de uno de los restaurantes, de los bares que hay en Copenhague, que tiene todo lleno de maderas y de dorados y todas esas cosas. Y luego le añadí las figuras. Las figuras son añadidas posteriormente porque ahí no estaban. Esto es París, es a partir de una foto que no es mía, y entonces añadí las figuras y también se vendió en Madrid, etcétera, posteriormente. Bueno, esto es una composición impresionante porque fue un cuadro que dije, vamos a combinar un poco todo lo que he hecho, pero voy a hacerlo en el estudio. Es un cuadro, un 120, o sea, que es casi un 2×2, o sea, es bastante grande. Y dije, no voy a hacerlo tan suelto, sino que lo voy a hacerlo un poco más detallado. Más estudiándolo, pero me faltaban datos, porque en la foto no había apenas modelos. Y entonces, por ejemplo, este señor que está aquí, que se ve tan fácilmente, pues la forma de este pantalón la hice con un pantalón viejo que tenía yo y papel de periódico, o sea, por dentro, para rellenarlo. Y entonces, hacer una especie de maniquí que más o menos me diera la forma de la pierna, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, empecé a definirlo más, y quedó un cuadro impresionante, que aquí no se aprecia casi la mitad, ¿vale? Y se vendió en Valencia, lo compraron una pareja de farmacéuticos que lo vieron y tal, y sí. Es un interior muy interesante ese. Este es el mismo sitio de Valencia que os he dicho de Coca-Cola, pero visto desde la puerta. O sea, al contrario, aquí había una estantería con botellas y tal, ves como es todo rojo, ¿ves? Aquí la chapa de Coca-Cola. Entonces era una decoración muy interesante, con el suelo así, ahora ya lo han modernizado. Suelo, ¿no? Dime. Es muy americano. No, bueno, esto es de todas partes. No, es que las cafeterías americanas, ese suelo... Ah, sí, así. No, decía el suelo. El suelo son colores pastel. Ya, el suelo. El suelo, sí, yo lo vi aquí casi por primera vez, este suelo tan claramente, y luego lo he aplicado en muchos sitios porque, claro, una vez lo entiendes, lo puedes reproducir, ¿no? En otras composiciones. Una cosa, el amarillo para ti es... Importante. Sí, Sí, lo he dicho antes. ¿no? El oro. ¿Veis los amarillos ahí, no? Sí, por eso sí. O sea, el amarillo representa la luz. O sea, ¿por qué? Porque el blanco prácticamente, es una cosa puntual. Como ves aquí, hay unos puntos de blanco, pero la mayor luz la da el amarillo en general. Entonces, el amarillo matiza muy bien la luz porque no es un color frío, sino que es un color cálido. Como veis, mis composiciones son cálidas en general. No pinto con composiciones frías en principio, ¿vale? Y esto, además, me consta en acta porque cuando llegaron mis cuadros al Parlamento Europeo la segunda vez en Bruselas, estaban así puestos y tal, la gente que pasaba por ahí comentaba: menos mal que ha llegado el color, porque hasta ahora todo era gris. Y entonces decía, España, color, luz. O sea, entonces, vamos, yo lo tengo clarísimo en ese aspecto. Bien, como veis, en el 98 expongo ahí, en el 2001 vuelvo a exponer, pero en Bruselas, no en Estrasburgo, porque Bruselas es la sede principal del Parlamento. Javier Sanz, que es la persona, el eurodiputado que os comentaba al principio, ya deja de estar en el Parlamento por las elecciones y entonces me busca la persona que le sustituye, que es también de Valencia. No recuerdo ahora mismo de qué, no sé si era de Paterna, no recuerdo exactamente. María Solsona, creo que es el nombre. Entonces ella me hizo esta exposición y esta, ¿vale? 2001 y 2003. Entonces, mientras tanto, es decir, aquí hay pues una actividad de hacer ferias también internacionales con otros artistas.
¿vale? Y por contactos también, pues tengo la exposición esta en Galería Prisma en Viena, la de Kokoschka, la de Madrid, sigo en Madrid también en esa galería exponiendo bastante, aquí veis otra exposición ahí, es decir que cuando te van bien en un sitio, pues repites, ¿vale? Entonces, los sitios donde más se vende en España es en Madrid sobre todo, ¿vale? En Madrid es donde más se vende. En Viena también fue una experiencia tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, hay vídeos, si queréis ver con detalle todo esto, en mi canal de YouTube, tengo un canal de YouTube, donde hay muchísimos vídeos de todas esas exposiciones y de otras muchas cosas, tengo 300 vídeos ahora mismo, entonces podéis buscar por José Bautista Pintor, entonces ahí lo encontráis y podéis disfrutar mucho de todo esto en directo. Bien, aquí la sede de Naciones Unidas empieza la trayectoria internacional, digamos. O sea, una vez ya estás por ahí, por Europa, dices, ostras, pues empiezas a hablar con unos y con otros y entonces salen contactos, ¿vale? Entonces, en Europa en concreto, ahí en el Parlamento había muchísima gente, había un nivel muy alto, como os podéis imaginar, todos eurodiputados que ganaban pues 1 millón al mes y tal de dinero. Entonces, allí era algo verdaderamente espectacular. O sea, es decir, el banco estaba, yo estaba aquí exponiendo y el banco estaba ahí enfrente. Y era todo, me parece que era todavía en pesetas, me parece que era. Entonces, o sea, la gente iba ahí al banco, sacaba el dinero, me lo metía en el bolsillo del pantalón. O sea, una cosa impresionante, ¿eh? Impresionante cómo funcionaron las posiciones del Parlamento Europeo. De hecho, quiero volver, o sea, me gustaría volver porque fue algo extraordinario. O sea, la del 2001 fue auspiciada por todo el Partido Socialista, o sea, bueno, entonces se volcaron allí, una cosa impresionante. Y la de 2003 fue como, digamos, bueno, pues como vas a tener tanto éxito, pues hacemos otra en el 2003, ¿no? Y entonces en el 2003 también, bueno, fotos, no sé cuánto, contactos, bueno, muchas cosas. Y claro, ahí salen muchas otras posibilidades para otros países, porque los diputados tienen en sus países correspondientes, tienen contacto con instituciones, y entonces a partir de ahí pueden aparecer muchas cosas. Tanto que al final te marea de tanta posibilidad, ¿no? Y hay quien no lo resiste y entonces se puede poner un poco nervioso y tal, y hay que tener calma en ese sentido. Bien, sigo exponiendo en Madrid y a la vez que en el Parlamento, como veis, en medio de Viena, etc. Pasas estudio. Y dentro del estudio hay una zona de exposición, donde yo termino los cuadros, pues los pongo allí y tal, con luz, está todo muy bien habilitado para que la gente pueda ver los cuadros bien en la pared, digamos. Entonces, a partir de este año, del 2014, empecé a hacer esas exposiciones individuales allí, que han sido unas experiencias muy interesantes, porque han venido pues, desde o sea, alcaldes de Pujol vinieron las primeras, desde cónsules de Mónaco y de Ucrania, por ejemplo, han venido. Han habido actuaciones musicales de diferentes personas, también para amenizar aquello. Y la última exposición en concreto, este año pasado, la última exposición, no, pásala quizá porque va a haber una foto por ahí. Sí, exacto. Esto es la zona de exposición. Performance. ¿Perdón? La performance. Exacto. El año pasado, este año creo que fue por septiembre, octubre, hubo una performance por parte de dos actores colombianos sobre García Márquez que hicieron en el Jardín. Hay un vídeo en el canal de YouTube donde se puede ver toda la performance en directo y eso atrajo a muchísima gente. Bueno, pasó una cosa en el año 22 que se llenó aquello con 30 y tantas personas y era muy complicado moverse y tal, entonces hemos limitado un poco el espacio a 20 personas por cada turno y este año pasado hicimos 2 turnos precisamente para eso. O sea, se hizo un primer turno de 20 personas con la performance y luego se hizo una semana después otra con otras, no tantas, pero hubo otra inauguración, una segunda inauguración. O sea que hemos llegado a ese nivel. No sé si habrá 3. Otro año habrá 3, no sé. Pasa. Bueno, esta es la inauguración que os digo de las 32 personas, que fue impresionante. ¿Sigues?
Bien, aquí está la alcaldesa de Puzol, tal, sí. Esas fueron las primeras. Bien, este es un cuadro también muy interesante porque está pintado sobre otro. O sea, esta es la experiencia de pintar un cuadro sobre otro que no te gusta. También hay un vídeo en mi canal de YouTube donde explico todo el proceso. Estaba pintado y tal, y entonces ese cuadro luego se vendió en Madrid 8.000 euros, ¿no? O sea, una cosa espectacular. Sigue, sigue. Los murales 2016-2018 que os he comentado antes, este lo hemos visto, paséis. Y este es el segundo, que hemos visto antes en el boceto. Ahora vais a ver la producción más reciente. O sea, este es otro cuadro que está también en Marbella ahora mismo, expuesto. Es un interior de Gijón, una visita que hice allá a Gijón, invitado para hacer una tertulia. Este es el cuadro de las macetas de antes, pero completo, antes estaba cortado. Y este es el cuadro que pinté en Alboraya, por eso lo he traído. Este está pintado en el concurso de pintura de Alboraya, en la playa. Entonces, bueno, fue una situación dificilísima por el tema de aparcar, de la gente que había, espectacular. Pero fijaros, este está pintado con acrílico, y bueno, también el jurado me felicitó por el cuadro, etcétera, O sea que es un cuadro muy interesante. ¿Pasas? Este también es otro de los cuadros recientes que he pintado sobre otro cuadro. ¿Sigues? Y este también es otro interior de Valencia, se llama La Diva, es un restaurante que hay por ahí por la calle Sorní, no sé si lo conocéis. Sí. ¿Quién lo conoce? ¿Tú lo conoces? Pues La Diva, que es un sitio muy interesante, también hice esa interpretación y también es un cuadro grande, también está pintado sobre otro y es un cuadro también muy interesante que ha estado en las exposiciones estas cosas. Los libros, vale. Sí, sí, pasa. Bien, de todo esto, como es mucho y yo digo, ostras, cada vez soy más mayor y me acuerdo menos de estas cosas. Y entonces, hablando con unos y con otros, dije, pues bueno, pues voy a escribir unas memorias, una especie de memorias y tal. Y entonces dije, bueno, pues voy a recopilar todos los datos que hay de esos años, por ejemplo, en 2 libros y tal. Y entonces, pues he estado, pues eso, escribiendo esos 2 libros que he traído algunos para que los veáis. Y además aquí en la portada, como veréis, pues justamente hay unos cuadros que están reproducidos, que precisamente no es el que estaba, no estaba en las fotos estas. Este es uno de los paisajes pintados en Barcelona, de Valencia, que era espectacular, ¿no? Este cuadro, perdón, era impresionante. ¿Vale? Creo que tus cuadros al natural deben de ser una pasada, porque pierde mucho el color ahí. Yo Sí, o sea, por lo que mira, estoy viendo un poco en el ordenador, digo, Claro. deben de ser, porque me encanta y las tonalidades que te dan, el color, es completamente diferente. Ahí se ve, quizás por la luz que da el propio proyector, por eso se ve tan Exacto. amarillo, Sí, sí. como tan amarillo. Pero Y luego, este es el segundo, que es de la época esta más posterior. Tenemos el cuadro ese que hemos visto al principio, también ahí puesto en la portada. ¿Lo veis? muy interesante. Pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta y tal? ¿O alguna pregunta sobre algo de esto? ¿Aún das clase en la universidad? No, ya estoy jubilado de las clases, aunque lo que sí que hago son tutoriales en YouTube. O sea, en YouTube tengo, YouTube tengo una serie de tutoriales hechos, 15 creo que son, sobre todo el proceso de esto que hemos hablado, de la composición, de la elección de temas, etcétera, y es muy interesante. Aquí tengo un papel por si alguno quiere dejar sus datos para que le envíe información, por ejemplo, de estas inauguraciones o de cualquier actividad que hagamos en el estudio. Si queréis pasarlo por aquí, podéis rellenarlo. Mira, yo quería hacer una pregunta. Dime. Sí. Que aunque tú hayas dicho la influencia del folclore, yo creo que ya estamos como espectadores bastante acostumbrados a ver que no sea exactamente la realidad pintada, como que el artista ya ponga mucho de sus colores inventados en la producción. Luego yo, por ejemplo, en algún paisaje, no sé, yo es una cosa mía personal, pero de tu primera etapa, cuando estabas empezando, me has sonado un poco como la influencia de Muñoz de Graín, este pintor valenciano, esos colores raros. Puede También ser. te tengo que decir que, por ejemplo,
ver los cuadros allí en la pantalla y verlos en el ordenador es que no tienen nada que ver. Yo he tenido la suerte de estar aquí y de verlo así, decía siempre, ese color amarillo, pero siempre tienes algo rojo. Siempre, o sea, rompes con el rojo en tus cuadros, ya sea de paisajes o tal, mucho tal, y algún punto rojo. Sí, fíjate que en el propio PowerPoint he puesto aquí una especie de rectángulo rojo. Sí, yo digo, siempre tienes el punto de referencia. Como Almodóvar, ¿no? Abajo, lo que sea, Para las envidias. Sí, puede ser. muy interesante. Es que cambia el color, yo no creo. Yo estaba fijándome en el director.